El objetivo de este vídeo es dar respuesta a la pregunta que estáis viendo aquí abajo. ¿Por qué se producen crisis económicas? Para ello nos vamos a basar en el concepto de ciclo económico. En primer lugar, explicaremos qué es el ciclo económico, cómo funciona un ciclo económico, hablando de las diferentes fases de un ciclo económico: plena recesión, recuperación, la ralentización económica, que supongo que muchos de vosotros habéis oído durante las fases previas a la crisis de la COVID-19, y la recesión. Y luego hablaremos un poco de los indicadores que podemos analizar para prever una crisis, ya sea caída del crecimiento económico, inversión de curva de tipos y muchos más que comentaremos a lo largo del vídeo. En primer lugar, ¿qué es el ciclo económico? El ciclo económico es la fluctuación en la economía que provoca las fases de expansión y recesión que todos conocemos, entendiendo por fase de expansión aquella fase en la economía donde el empleo crece, la actividad económica es creciente, el ánimo inversor está en auge y por lo tanto la economía avanza a buen ritmo. Y entendiendo por fase de recesión aquella fase donde la economía decrece, la actividad económica decrece, el empleo decrece y por lo tanto hay un proceso de reajuste de los factores productivos que componen una economía. En cuanto a cómo funciona el ciclo económico, lo podéis ver en el gráfico que os muestro en pantalla. Veis que es un ciclo periódico donde hay picos máximos y caídas hacia picos más bajos. Veis que la evolución es periódica y hay una fase ascendente hasta un pico máximo y hay una fase descendente hasta un pico mínimo. Eso se corresponde a un ciclo. La fase desde el pico mínimo hasta el pico máximo se corresponde a la fase de expansión y la fase desde el pico máximo al pico mínimo es la fase de recesión. Pero entrando más en detalle, a mí me gustaría hablar de las fases del ciclo económico. En primer lugar, vamos a hablar de la plena recesión, que es propiamente una crisis económica, cuando está el país en crisis, la economía en crisis. Esa fase se caracteriza por una caída en el Producto Interior Bruto, en la caída económica, en el valor monetario de los bienes y servicios que genera una economía al término de un año. También provoca una caída en los tipos de interés porque se abarata el coste del capital. Los agentes económicos necesitan financiación y para ello necesitan acudir a las entidades financieras que abaratan el coste del capital y permiten que estos se financien a más bajo coste, es decir, refinancien su estructura de activos para mantener, su estructura de pasivos, perdón, para mantener la economía a flote. En segundo lugar, también tenemos que hablar de los tipos de interés que se reducen para que los agentes económicos que les cuesta mantener su estructura productiva en el mercado y su tejido productivo en el mercado puedan refinanciar su estructura de pasivos y por lo tanto no perecer y ser desplazados del mercado. En tercer lugar cae el consumo. ¿Por qué? Porque se generaliza el miedo entre los agentes económicos, entre las familias, y consideran que pueden venir momentos peores. Entonces, ese ahorro que tienen no lo invierten en el consumo y lo mantienen para hacer frente a posibles contratiempos en el futuro. Una segunda fase es la fase de recuperación. Esta fase de recuperación se caracteriza por un crecimiento en la actividad económica, crece el empleo, el ánimo inversor está en auge porque consideran que están surgiendo en el mercado nuevas necesidades y por lo tanto se ven nuevos proyectos de inversión. Esto cuadra también con una bajada de tipos de interés. ¿Por qué? Porque el hecho de que se bajen los tipos de interés abarata el coste del capital y anima a los inversores a invertir. Quien maneja los tipos de interés en el mercado es el Banco Central, que es quien inyecta liquidez al mercado. El hecho de que maneje los tipos de interés provoca que las necesidades temporales de capital cambien y se vean proyectos de inversión que no son rentables como rentables. También crece la producción como consecuencia del incremento en la inversión en nuevos proyectos empresariales. Se contrata nueva mano de obra, se invierte en bienes de capital y por lo tanto el hecho de empezar esos proyectos de inversión requiere esos inputs para que así comience el proceso productivo. Y ese proceso productivo da lugar a un incremento de la producción. Luego llegamos a una fase de ralentización, donde el mercado descubre aquellos procesos de mercado que no han sido rentables. Se empiezan a liquidar aquellos proyectos de inversión que no fueron rentables, no han generado rentabilidad. Imaginémonos que uno de vosotros invierte en un proyecto de inversión y no genera la suficiente rentabilidad como para devolver el préstamo y generar unos márgenes de beneficios para la empresa, ese proyecto de inversión se liquida. Además cuadra con una subida en los tipos de interés y por lo tanto es muy difícil refinanciar la estructura de pasivos a tipos razonables sin incurrir en un sobrecoste muy grande. También cae el consumo porque, como digo, hay una etapa de ralentización, se empieza a prescindir de mano de obra a nivel general en la economía, sobre todo en aquellos proyectos de inversión que se han tenido que liquidar, y eso en términos generales provoca una caída en el consumo que también conlleva una caída también en los márgenes de las empresas al vender menos, al facturar menos.
Luego tenemos la recesión, que es propiamente pues, aquella etapa donde ya empieza a liquidarse por completo ya todos los proyectos empresariales fallidos. Sigue siendo una etapa de bajo consumo, de baja producción y donde los tipos son elevados. Evidentemente, esto es lo característico, vamos, de cada fase de la economía. Evidentemente, como os digo, el tipo de interés lo maneja el Banco Central y si quiere pues, hacer durar una fase de expansión económica mucho tiempo, suele mantener los tipos bajos para que se retrase lo máximo posible y no llegue ese momento de crisis económica, ya que consideran que si mantienen los tipos bajos, de algún modo están ayudando a sectores estratégicos que están teniendo problemas de rentabilidad a refinanciar su estructura de pasivos, ya que sus proyectos de inversión vuelvan a ser rentables. Esto es lo que se conoce como proceso de zombificación para algunos economistas, porque ellos consideran que se está rescatando empresas que no están siendo rentables. Son los lobbies gubernamentales, los denominan algunos así, y suelen tener el apoyo del gobierno. Pero ese apoyo del gobierno va a cargo del contribuyente, porque básicamente cuando el gobierno emite más deuda, esta deuda es comprada por los bancos centrales que inyectan liquidez y el gobierno ayuda a estas empresas, que son las empresas zombie, a seguir en el mercado. Pero realmente quien es el perjudicado, como os digo, es el consumidor, que verá como la crisis económica será mucho más dura por seguir manteniendo el proceso de expansión mucho más tiempo, abaratando el coste del capital y expandiendo muchísimo más el crédito hacia estos sectores. Y esto es básicamente porque se producen las crisis económicas. Se expande excesivamente el crédito, se reducen los tipos de interés, las necesidades temporales de crédito van cambiando y por lo tanto no estamos ante un proceso de mercado como tal, ante una economía de mercado como tal, sino una economía completamente intervenida por el sistema financiero, que provoca esas fases de expansión, pico económico, recesión y luego tenemos una fase de auge donde ya empieza otra vez a reflotar la actividad económica. En cuanto a los indicadores que nos pueden mostrar si se avecina una crisis, tenemos en primer lugar la caída del crecimiento económico, la caída del PIB. Supongo que en estos últimos meses habéis visto muchas noticias de que España pues, crecería menos en tal trimestre o a finales del 2019 la caída en la actividad económica ha sido de un tanto por ciento, pues eso tiene que ver con la caída del PIB, con el valor monetario de los bienes y servicios que genera una economía. Luego la inversión de la curva de tipos. La curva de tipos relaciona el tipo de interés con el vencimiento. En una situación normal el tipo de interés es mayor cuanto mayor es el vencimiento. Es decir, si yo voy a una entidad financiera y pido un préstamo, voy a tener que pagar mayor tipo de interés si es a 10 años respecto a si es a 5 años. Cuando se invierte la curva de tipos, las necesidades temporales cambian. Esto quiere decir que el inversor necesita liquidez a corto plazo y demanda en mayor medida préstamos a corto plazo respecto a préstamos a largo plazo. Por lo tanto, si hay una mayor demanda de préstamos a corto plazo, tenemos una situación donde el tipo de interés que se tiene que pagar a corto plazo es superior al tipo de interés a largo plazo. Gráficamente lo podéis ver en la imagen como la curva de tipos pasa de una pendiente positiva a una pendiente negativa. Otro factor es la alta tasa de impagos y esto tiene que ver con aquellos préstamos que no pueden devolver los agentes económicos como consecuencia de emprender proyectos de inversión, proyectos empresariales que no hayan prosperado. En cuarto lugar, los reclamos por el subsidio de desempleo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en pantalla estáis viendo la evolución de los reclamos por subsidio de desempleo en Estados Unidos. Vemos que hay etapas, sobre todo en las etapas de crisis económica, donde aumentan porque se empiezan a liquidar aquellos proyectos de inversión que no son rentables y por lo tanto se empieza a prescindir de mano de obra. Llega un momento, y es lo que pasó en el 2020, donde estos reclamos han llegado a niveles récord, sobre todo si lo comparamos con la historia de Estados Unidos, donde tales niveles nunca se habían alcanzado. En definitiva, que si vemos que se incrementan las peticiones para percibir el subsidio por desempleo, podemos deducir que se puede avecinar una crisis económica o estamos entrando en una recesión o ralentización económica. Y por último lugar, la satisfacción del consumidor. Esto es muy importante de entender desde un punto de vista empresarial. Recientemente he estado mirando los estados contables de Apple y he visto que en los últimos años su importe neto de cifra de negocio, su facturación, ha sido más o menos constante. También me he fijado cuáles son las principales fuentes de ingresos de Apple y me he fijado que la principal fuente de ingresos es el iPhone. Y respecto al año pasado, las ventas de iPhone han caído un 16%. Todo nos puede indicar que las preferencias del consumidor, en este sentido, están de crecimiento
en lo que respecta al consumo de iPhone. Teniendo en cuenta que es una de las empresas más grandes del mundo con una capitalización bursátil de más de 2 trillones de dólares, si una empresa así va mal, podemos interpretar que está teniendo problemas para seguir creciendo en el mercado y que ya ha llegado a un punto máximo. Por lo tanto, desde un punto de vista empresarial, si queremos ver la satisfacción del consumidor, pues tenemos que ir al negocio, ver si ese negocio está incrementando sus ventas, si está facturando más, si sus earnings, si sus ganancias son positivas y crecientes año tras año, y si vemos que hay un proceso de estancamiento, incluso recesión o de crecimiento en las ganancias y la facturación, podemos intuir de que esa empresa no está yendo bien y que la economía tampoco está yendo bien. Así que nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, me gustaría que en la caja de comentarios me dejaseis vuestra opinión al respecto. También os dejaré en la descripción las referencias que he utilizado para hacer este vídeo, por si queréis ampliar información o consultar cualquier detalle. Si os ha gustado, un buen like y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.